Bienvenido. Esto es un video de El Casaqueo, así que antes de empezar, por favor, suscríbete al canal y dale like y deja tu comentario. Hoy vamos a revisar las portadas de los medios internacionales alrededor del mundo. Esto va a ser lo último que hagamos en el programa en vivo, si lo estás viendo en vivo o si lo estás viendo en diferido, el programa completo. Esto va a ser lo último que veamos en el programa porque se me olvidó, básicamente se me olvidó, pero si lo estás viendo en YouTube resubido, pues es un... Vamos a ver qué temas está tocando la prensa internacional con respecto a noticias alrededor del mundo. Bueno, CNN la versión inglesa de CNN o la versión en inglés de CNN dice cómo Trump le dio la vuelta al curso en los archivos de Epstein. Porque parece que lo que esperaba la izquierda y la gente que está en CNN era que Trump se negara a aprobar el acuerdo para sacar los archivos de Epstein y, y Trump lo firmó y ya. Parece que siguen sospechando que va a evitar cualquier tipo de consecuencia política, pero pues ya sabemos que Trump sale ileso de este tipo de cosas. Si se le va a hallar culpable o se le va a encontrar algún pero a su gobierno, va a ser por otro lado. Dice, la firma de Trump en no sé, en el recibo para poder sacar los archivos de Epstein, se tuvo que haber obtenido hace un año y medio. Pues CNN reclamándole a Trump que no lo hizo antes. Y dice, ¿cómo fue liberado después de 378 días de estar secuestrado? Ahora va a ir hacia la Casa Oval, hacia la oficina Oval, perdón. Em, pues es un señor que estuvo secuestrado por Hamas y que ya salió de su secuestro. Eso es lo que decía CNN en inglés. Luego CNN en español decía, ¿qué podría suceder ahora en el escándalo Epstein? Trump firmó una ley para el Departamento de Justicia, para que el Departamento de Justicia publique los expedientes, pero persiste la sospecha de que intentará eludir su responsabilidad política. Pero ¿qué responsabilidad política va a tener Trump en eso? Ni siquiera tenía ningún cargo cuando pasó lo de Epstein, ni siquiera se le ha logrado vincular de alguna manera seria a algún escándalo de Epstein. Y está firmando para que saquen los archivos. Entonces, ¿qué se le sigue reclamando desde CNN? Dice, Melania Trump y Usha Vance realizan su primer viaje juntas, sin sus esposos. Tribunal de Apelaciones bloquea orden de jueza que restringía el uso de la fuerza en las redadas de la inmigración en Chicago. Voluntarios y asociaciones de padres en escuelas residentes de Charlotte se movilizan ante redadas inmigratorias. Una tortuga prehistórica recibe un nombre inspirado en Shakira. Bueno, para estas noticias ha quedado CNN también. Comienza el día bien informado, dice, despliegue militar, latinos en Carolina del Norte, Israel, latinos en Carolina del Norte, Israel vuelve a atacar Gaza. Bueno, estas son las noticias que tienen ellos para que empeces tu día bien informado, pero las escriben un poco raro. BBC Mundo, ¿qué dice BBC Mundo? El patronato, los reformatorios donde la dictadura de Franco internaba a las mujeres solteras, lesbianas o rebeldes para inculcarles valores católicos y ultraconservadores. O sea, de verdad que pensé no sé, que les hacían algo malo, pero de verdad que estos medios cada vez me dan más risa. Eh, Mariona, que llevaba en un reformatorio siendo adolescente porque sus padres la consideraban rebelde. Un movimiento quiere ahora considerar a estas mujeres víctimas de la dictadura franquista. O sea, están buscando
poner a estas señoras como víctimas para poder conseguirles un subsidio del gobierno, para poder cobrar un poco de platita del Estado para pues indemnizarlas por todo lo que sufrieron cuando les inculcaban valores católicos. Em, Después de haber sido tan exitosa, ahora dependo de comida gratis. La pobreza repentina que hace a millones de personas en Estados Unidos necesitar ayuda para alimentarse. Eh, bueno, entre comillas, me llamó traidora. Como el caso de Epstein divide el movimiento MAGA y enfrenta a Trump con una de sus más fieles aliadas. Harakachibu, la filosofía japonesa para comer de manera saludable, solo llenándonos al 80%. Dos jueces de Miss Universo renuncian en medio de acusaciones de que el concurso está amañado y tras el escándalo con la Miss México. Eso dice BBC Mundo. De verdad que ninguna noticia relevante tiene BBC Mundo. Vamos con el diario de mayor rotación a nivel mundial, New York Times. Franco murió hace 50 años, pero sigue ganando adeptos en España. Culpa completamente de la izquierda. Los jóvenes españoles se sienten cada vez más atraídos por el dictador Francisco Franco. Por eso, el gobierno está diseñando aplicaciones, juegos y camisetas para promover la democracia. Bueno, es que eso es el resumen de la izquierda, al menos de habla hispana. Intentar demonizar tanto figuras dictatoriales, por ejemplo, aquí el caso de Jorge Ubico, intentar hacerlos ver como la peor cosa que le ha pasado a la población, pero luego, cuando la población se da cuenta de lo que son estas personas, dice, bueno, o sea, si esta gente que me decía ser la mejor, me decía que Franco era lo peor, y resultaron ellos siendo peor que Franco, pues será que Franco es el bueno entonces, ¿no? Y por eso es que los gobiernos dictatoriales están ganando cada vez más adeptos dentro de las democracias de habla hispana. Por eso es que la gente ahora se siente atraída por lo que era Jorge Ubico, porque dice, wow, si Arévalo, que se supone es el más demócrata de todos, nos tiene tan en la mierda como nos tiene, con los mayores índices de delincuencia, con la mayor inflación, si nos tiene tan en la mierda como nos tiene Arévalo, pues será que Ubico era el bueno, ¿no? ¿Será que Ríos Montt era el bueno, ¿no? Y cada vez la gente se siente más atraída por gobiernos militares que nos pongan un poco en orden lo que tenemos. Pero yo le digo a esa gente, también recordemos que no hace mucho tuvimos a Otto Pérez Molina y pues tampoco nos fue tan bien que se diga. La bodega neoyorquina, personaje entrañable de la ciudad. Eh, pues no entiendo qué es eso. Al parecer es una chica que cuenta historias en la bodega. Eh, Zelensky lidia con un caso de corrupción que afecta a la unidad de Ucrania durante la guerra. O sea, era de esperarse que Zelensky tuviera escándalos de corrupción. Es un país en guerra y es un tipo que sacó en medio de una escalada, sacó un video grabándose con casco diciendo que se iba a quedar en Ucrania. Solo para marketing, o sea, es un tipo completamente detestable este Zelensky y hay que, o sea, es alguien que ha mantenido la guerra para poder seguir siendo financiado por la OTAN y por todos estos. O sea, es un tipo que vendió a su pueblo prácticamente. El talento chino impulsando el avance de la IA en Silicon Valley. Eso decía el New York Times. Vamos a ver qué dice The Guardian. Este ya sabemos que es un diario con solo un par de noticias en portada. Trump firma el acuerdo para poder sacar los documentos de Epstein. El presidente ataca a los demócratas en un post en Truth Social, que es la red social de Trump, después de que
legisladores estadounidenses hayan enviado esto a través del Congreso. El Departamento de Justicia tiene 30 días para sacar los documentos de Epstein después de la firma de Trump en el acuerdo. Larry Summers va a renunciar a su rol enseñando en Harvard. Trump dice que, bueno, está empezando a contar los 30 días para que saquen los documentos. Dice el primer ministro de Ucrania y el secretario del ejército, pues, perdón, el primer ministro de Ucrania recibe al secretario del ejército de Estados Unidos después de que los americanos y los rusos hayan obtenido un plan para terminar la guerra. Que no sé cuál es el verdadero plan si ninguno de los dos quiere ceder. Vamos a ver qué dice Lo País. Trump firma sin testigos la ley para liberar los papeles de Epstein. El mal hábito de Trump. Insulta a mujeres y periodistas que le critican. Cállate, cerdita. Este es el último de la larga lista de improperios machistas del presidente de Trump. Bueno, Lo País, ya sabemos. El Mundo Maga usa las protestas contra Sheinbaum para alentar la intervención militar en México. Eso no va a pasar. Nueva York se moviliza ante la renovada amenaza de una incursión migratoria federal. Pero eso es lo que quieren los neoyorquinos, por eso votan a gente como... ¿Cómo se llamaba el tipo este? Zoran Mandani. Excarcelaciones masivas de presos comunes, la estrategia de Daniel Ortega que impacta en la seguridad de Nicaragua. Bueno, aquí también vamos a empezar a ver eso dentro de poco, porque las cárceles ya no dan. La gente del Ministerio de Gobernación está empezando a plantear estrategias para sacar a presos de cierto tipo de crímenes de las cárceles. Así que esperen que la delincuencia siga aumentando. Los bombardeos en los que murieron niños colombianos exponen las contradicciones de la izquierda y la derecha. Bueno, El Mundo, un diario no tan zurdo, creo que eso podría ser un buen eslogan para un diario. Dice, ¿quién es quién en la foto de la mezquita en Hassan 2? Los 3 de la trama y 5 escuderos de lujo. El ex tesorero de la precampaña de las primarias de Sánchez admite que se financió por un método no habitual. Porque recordemos que Pedro Sánchez, presidente de España, recordemos, bueno, no sé si está hablando de esto, pero se dice que financió su campaña utilizando una casa de su padre para prostíbulo, y que utilizando dinero de ese prostíbulo fue que financió su primera campaña política o una cuestión así. La UCO refuerza la conexión entre el PNV con la trama del PSOE con una plata negra del nacionalismo, con una pata negra del nacionalismo en Servinavar. Esteban reconoce que no tiene actas que desmientan a Cerdán y acusa al Partido Popular de salpicarles con la trama socialista. El juez Peinado se encarga de un informe para esclarecer si Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, hizo intrusismo al firmar pliegos de contratación. También recordemos que la mujer de Pedro Sánchez fue acusada de un escándalo de corrupción no hace mucho que provocó que el presidente del gobierno haya tenido que tomarse unos días de reflexión ante los bulos y la máquina de fango que era la ultraderecha. 1 millón en mordidas en la Diputación de Almería de un todopoderoso del Partido Popular que está en la cima. Una sociedad que se fundó en la casa del gerente que le cobró 1.3 millones al CNIO y así se habría robado a la lucha contra el cáncer.
Imagínense, hasta la lucha contra el cáncer es utilizada aquí para fines turbios. Donald Trump promulga la ley sobre los archivos de Epstein. ¿Qué sale a la luz y qué se reserva? Unas 100.000 páginas de registro sobre la actividad del delincuente sexual Jeffrey Epstein, su muerte por suicidio en prisión y las actuaciones del Departamento de Justicia en torno al caso podrán salir a la luz, luego de que el presidente Trump estampara su firma en la ley bipartidista que ordena la publicación de los archivos. Pero hay excepciones sobre los contenidos que pueden trascender, y las víctimas del esquema de tráfico sexual del financiero están alertas al respecto. Esto es lo que decía France 24. Vemos que muchos de los periódicos están con este tema de Epstein. Ya sabrán ustedes de qué cuerda serán esos periódicos. Ejecutar a Carlos Manso, aún acompañado, la orden del R1, no sé qué es el R1, esto decía Milenio en México. García Harfuch informa la captura del licenciado, quien transmitía indicaciones del hombre fuerte del Mencho, que seguían al alcalde y reportaban sus rutas y horarios en tiempo real por medio de chat. Los taxis autónomos están de moda. ¿Estamos listos? Eso ya está en Guatemala, pues ya sabrán. Marchas desatan violencia contra policía en CDMX, imagínense. Las marchas desatan bueno, es que sí han habido algunas agresiones más en México. Yo he visto algunos videos, pues no sé qué va a pasar ahí. Agresiones a policías crecieron 1000% después de la marcha, imagínense. Aplazan liberación de Javier Duarte, no sé quién es Javier Duarte, y pues aquí hablan un poco más de Epstein en Milenio. Infobae, dolor sin fin en Ucrania por los misiles de Putin. Continúa la búsqueda de 22 desaparecidos tras el ataque a Ternópil. Ternópil. No sé. Así opera Ryan Wedding, la versión moderna del Chapo Guzmán y Pablo Escobar que se esconde en México. Linda Evans, la estrella de la dinastía, se define a los 83 años como una belleza atemporal. Imagínense. Una belleza atemporal. Prensa Libre, el diario oficial del régimen. Junta Directiva del Congreso 2627. ¿Quiénes son los más veteranos y los nuevos rostros? O sea, hasta ahora, hablando de la Junta Directiva del Congreso, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Conciertos simultáneos complicarán el tránsito en la capital este jueves 20 de noviembre. Donald Trump firma ley para descalificar los archivos de Epstein. ¿Qué significa y cómo puede impactar la investigación? Hernán Bolío Gómez se enfrenta con un aficionado. En la portada de Prensa Libre está el enfrentamiento del Bolío con un aficionado de El Salvador. Wow. Y más pequeño, bloque oficialista se divide y pone en riesgo los acuerdos políticos y la gobernabilidad. La ruptura entre los diputados cercanos al gobierno y el grupo que integra el comité para la formación del partido político Raíces podrían costarle caro al plano político del presidente Arévalo, quien se queda con menos respaldo en el Congreso. Subsidios para las viviendas de los temblores, planillas que compiten, la directiva del Colegio de Economistas y quién construirá los 38 puentes y 5 túneles del plan de movilidad en la capital. Mucha, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. La hora. Caso CHN, MP confirma la orden de captura contra el exgerente general del CHN y que recordemos, parece ser que tiene que ver con el financiamiento del presidente del Congreso, Neri Ramos, quien era el exdiputado constituyente Juan Alberto Salguero, que falleció en un ataque armado. Reformas a la ley de alianza público-privada se detienen por tratar de excluir al CACIF. Caso UNOPS, director administrativo del Ministerio de Salud Pública, se pone a disposición de juez.
Y sospechoso en Estados Unidos recurre a la doctrina del castillo en caso de guatemalteca fallecida. Eso creo que lo hablamos también ayer. Con 106 votos aprueba la ley de devolución de impuestos. Bueno, ya vamos a ir hablando de eso. Creo que importa bastante poquito, pero pues eso.